estimados participantes, la Escuela Nacional del INDECOPI agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes en representación de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Actividades de Prevención y Persuasión en materia de barreras burocráticas. A través de esta videoconferencia que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del INDECOPI busca que los asistentes adquieran los conocimientos necesarios para identificar qué es una barrera burocrática. Asimismo, se busca dar a conocer las actividades de prevención y persuasión que realiza la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en la aplicación de sus diferentes investigaciones de oficio. Para ello, el día de hoy nos acompaña como ponente la abogada Irene Torrejón Valderrama, quien es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico y con especialización en Derecho Administrativo y en Derecho de Protección al Consumidor por la misma Casa de Estudios. Ella cuenta con más de 6 años de experiencia en el análisis y resolución de procedimientos de eliminación de barreras burocráticas y actualmente se desempeña como especialista número 1 de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Antes de dejarlos con nuestra ponente, expreso a nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI nuestra gratitud por su interés y puntualidad, y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Irene. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a la Escuela Nacional del INDECOPI. Como lo ha dicho Sandra, mi nombre es Irene Torrejón. Soy especialista 1 de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que son las actividades de persuasión y prevención en materia de eliminación de barreras burocráticas. Voy a proceder a compartir la presentación que vamos a ver el día de hoy. Por favor, Sandra, te pido que me confirmes si se logra visualizar. Sí, Irene, sí se logra visualizar. Muchísimas gracias. Entonces comenzamos. Siempre cuando comenzamos estas capacitaciones, indicamos que la capacitación del día de hoy es una actividad académica y los comentarios de hoy no reflejan el punto de vista ni de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ni de la Secretaría Técnica, ni del INDECOPI. Es una opinión personal sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Este es un poco el índice que vamos a conocer el día de hoy. Vamos a recordar un poco qué es y qué no es una barrera burocrática. Como ya lo hemos mencionado, vamos a hablar sobre las actividades de prevención y persuasión en materia de barreras burocráticas y también vamos a poder ver un poco de la casuística aplicable en cuanto a estas actividades que realiza la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Entonces, vamos a comenzar con, para recordar un poco y entrar al mundo de barreras burocráticas, vamos a saber qué es y qué no es una barrera burocrática. Entonces, aquí en la presentación ustedes van a poder ver lo que el artículo 3 de nuestro decreto legislativo 1256 establece al momento de definir una barrera burocrática. Nos dice que una barrera burocrática puede ser una exigencia, puede ser un cobro, puede ser un requisito, puede ser una limitación, puede ser una prohibición. Pero ¿quién impone finalmente esta barrera burocrática? Porque la barrera burocrática también nosotros la podemos asociar como que una traba, ¿no? Es una palabra muy técnica. La impone una entidad de la administración pública. Y esto finalmente en dos aspectos muy importantes que la norma es muy clara y señala. Para condicionar, para restringir, para obstaculizar el acceso y la permanencia de los agentes económicos en el mercado o afectar la tramitación de procedimientos administrativos, y esto quiere decir afectar los principios de la simplificación administrativa. Esto finalmente que ustedes están viendo aquí en la presentación es la definición que establece el artículo 3 de nuestro decreto legislativo 1256, más conocido como la Ley Antibarreras. Ahora, vamos a desarrollar un poco más a fondo de la definición, porque sucede que muchas personas nos consultan a través de nuestros canales de atención, sea WhatsApp, sea correo, si una entidad de la administración pública, también como un colegio profesional o como una universidad, ¿podría imponer una barrera burocrática? Sí. Esas entidades que
podrían ser entidades privadas, también ejercen función administrativa cuando otorgan los títulos a nombre de la nación, en el caso de las universidades, y en el caso de los colegios profesionales, finalmente, cuando otorgan la colegiatura del profesional que en este caso va a ingresar al mercado laboral. Pero ¿qué tipo de barreras burocráticas se pueden ver en ese tipo de casos? Vamos a ver barreras burocráticas en esta parte que les he comentado, en la tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a normas o principios de la simplificación administrativa. ¿Por qué? Si de repente yo, en este caso, como abogada, deseo solicitar la colegiatura, en el supuesto caso cuando la solicité ante el colegio de abogados, cualquier colegio de abogados, y me piden diferentes tipos de requisitos, y uno de estos requisitos, como que puede ser la copia del DNI, que en este caso podría afectar lo que está establecido en el decreto legislativo 1246, pues eso podría constituir una barrera burocrática y estaría en este segmento. Pero cuando hablamos de barreras burocráticas que pueden afectar el acceso o la permanencia de los agentes económicos, podemos hablar, por ejemplo, de manera muy general, si yo quiero poner un negocio, una bodega, ¿no? Voy a revisar el TUPA de la municipalidad a la cual quiero poner esta bodega y de repente me piden algunos requisitos que no están establecidos en la ley marco de la licencia de funcionamiento, y estos requisitos también pueden vulnerar mi derecho a acceder a este mercado. Entonces, eso es un tipo de barrera burocrática que podría limitar mi acceso. Y cuando hablamos de permanencia, hablamos, por ejemplo, en el mismo supuesto del ejemplo de una licencia de funcionamiento. Tengo mi licencia de funcionamiento, esta se encuentra establecida que puedo funcionar hasta las 3 de la mañana, sin embargo, la municipalidad de un distrito cualquiera me realiza una fiscalización y de pronto me indica que ya no puedo funcionar hasta las 3 de la mañana como está dentro de mi licencia de funcionamiento, sino puedo funcionar hasta la 1 de la mañana. Y de pronto me pone una sanción. Entonces, ese tipo de medidas que podría yo estar presentando podrían ser barreras burocráticas que podrían afectar mi permanencia en el mercado. Entonces, vamos a hablar de manera general porque hemos visto a través de la comisión barreras burocráticas que pueden ser una exigencia, que puede ser un requisito, que puede ser un cobro de algún derecho de trámite, la limitación que podemos verlo en los casos cuando me limitan para poder presentar la documentación a través de la mesa de partes. Ese tipo de barreras burocráticas la vamos a ver más a detalle en uno de los ejemplos, y las prohibiciones también son un tipo de barreras burocráticas que la norma ha establecido. Entonces, ya para cerrar esta primera parte, cuando hablamos de qué es una barrera burocrática, vamos a tener en cuenta que una barrera burocrática puede ser lo que la ley nos señala en estos aspectos: un cobro, una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición, siempre teniendo en cuenta que va a ser impuesto por una entidad de la administración pública o una entidad que ejerza función administrativa, en este caso, como pueden ser también los colegios profesionales y las universidades, que ya lo he mencionado, pero en dos aspectos muy importantes que el día de hoy quiero que ustedes se lleven como conocimiento, y esto es para condicionar, restringir, obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, o afectar los principios de la simplificación administrativa, que también es la gran parte de medidas que vemos y que vemos justo al momento de realizar actividades de prevención y persuasión. Entonces, para continuar un poco en este primer segmento de lo que es una barrera burocrática, ya hemos visto que son impuestas por las entidades del Estado, entidades de la administración pública, pero estas barreras burocráticas, ¿dónde van a estar contenidas? Esto es muy importante porque igual tienen que estar materializadas. Pueden estar materializadas en actos administrativos. Un ejemplo de un acto: cuando estábamos hablando hace un momento de los ejemplos de licencia de funcionamiento y la municipalidad de repente me deniega mi licencia de funcionamiento, esta denegatoria va a ser trasladada a través de una resolución sugerencial de la municipalidad, y ese documento es un acto administrativo porque es un acto que está dirigido a mí como particular que estoy realizando ese procedimiento que es el de obtener una licencia de funcionamiento. También podemos ver dónde están las barreras burocráticas en las disposiciones administrativas, y estos son los reglamentos, los decretos supremos,
Las ordenanzas también, ahí podríamos encontrar barreras burocráticas presuntamente ilegales o carentes de razonabilidad, y las actuaciones materiales, que son algo novedoso que trajo el Decreto Legislativo 1256. A través de actuaciones materiales podríamos encontrar información o presuntas exigencias que podrían estar contenidas en las páginas web, en folletos que podrían estar dentro de algún trámite cuando realizamos ante una entidad y nos entregan un folleto. Ahí podrían también contenerse medidas que podrían ser presuntamente barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, o a través de los murales también de las instituciones públicas, cuando yo me acerco a preguntar por un trámite y de repente observo que se exigen ciertos requisitos para el procedimiento que deseo realizar, y uno de ellos pueden afectar la simplificación administrativa. Podría ese mural contener alguna presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Entonces, ya sabemos un poco la definición, también sabemos dónde puede estar materializada, pero ahora vamos a conocer qué no constituye una barrera burocrática, ¿no? Y no constituye una barrera burocrática, y la norma es muy clara porque no dice una lista taxativa, sino en este caso nos señala qué no podría ser una barrera burocrática, y nos dice que son las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones establecidos a través de leyes y contenidos en contratos suscritos por una entidad, ¿no? El cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica también no puede ser una barrera burocrática. Las imposiciones de sanciones, aquí me voy a detener un poco porque hace un momento les comentaba el caso de aquellos negocios que cuentan con una licencia de funcionamiento, ¿no? Veíamos el caso y tienen establecido un horario para funcionar, y de pronto viene la municipalidad a realizar la fiscalización porque tienen las competencias pertinentes y, bueno, indican que si tienen, a pesar de tener el horario de 3 de la mañana, solamente pueden funcionar hasta la 1 de la tarde. Y ponen a través de una resolución de sanción por estar funcionando para ellos más del horario que supuestamente tendría otorgado ese agente económico para funcionar. Esta resolución de sanción, si bien no podría en este caso ser propiamente o contener propiamente la barrera burocrática como tal, esa sanción, porque la sanción como tal no la vemos como barrera burocrática, sí lo que podríamos hacer con ese acto, donde se traslada la sanción, podría ser un medio de materialización. Entonces, las sanciones en los casos de barreras burocráticas y en estos casos particulares de restricciones horarias, que es el ejemplo que les he comentado, podrían servir como medios de materialización. Tampoco es una barrera burocrática, o no es una barrera burocrática, las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública, salvo que su actuación sea, en este caso, indispensable para el ejercicio de las actividades económicas o para la ejecución de un procedimiento administrativo y no exista una solución alternativa por medio del régimen de silencios administrativos u otros. Aquí también me voy a detener un momento porque es muy importante, y esta es una consulta que siempre recibimos a través de nuestros canales digitales, y nos dicen: he realizado un trámite administrativo a través de una entidad, por ejemplo, vamos a seguir con las municipalidades, y hasta la fecha no tengo respuesta. El hecho de que una entidad no nos dé respuesta a una solicitud, como lo señala nuestra ley antibarreras, no se constituye una barrera burocrática. ¿Por qué? Porque la omisión no lo ha establecido la norma como que no es una barrera burocrática. Ahí no hay una obligación de hacer, como sí cuando existen barreras burocráticas, pero diferente es el caso si, por ejemplo, yo tramité una licencia de funcionamiento de riesgo alto, ¿no? Y este procedimiento está sujeto a un tipo de silencio administrativo positivo. Sin embargo, he presentado mi solicitud con todos los requisitos que están contenidos en el TUPA de esa municipalidad, y se ha pasado el plazo y hasta la fecha la municipalidad no me ha contestado a mi solicitud, y pues ya obtendría la resolución ficta por esa licencia, por ese solicitud de licencia de funcionamiento. Sin embargo, la municipalidad desconoce esa solicitud ficta, esa resolución ficta.
En ese tipo de casos no vamos a cuestionar la omisión de la respuesta a la solicitud de la licencia de funcionamiento de riesgo alto, sino lo que podríamos cuestionar o lo que se podría ver es un desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado en esa licencia de funcionamiento. Entonces hay que entender un poco las figuras porque la figura de la omisión, o sea, de la falta de no respuesta o la falta de atención, no constituye propiamente una barrera burocrática, como les he explicado, porque ya la norma lo estableció de esa manera. Sin embargo, si revisamos que el procedimiento que nosotros estamos realizando a través de una entidad, tiene un tipo de calificación, y ese tipo de calificación tiene un tipo de calificación de silencio administrativo positivo, en ese tipo de casos podríamos cuestionar el desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado en ese procedimiento que estamos realizando. Tampoco es una barrera burocrática, como lo señala la norma, las controversias contencioso-tributarias. El cobro de aranceles e impuestos tampoco lo ha constituido así. La declaración de nulidad de un acto por motivos de debido procedimiento tampoco es una barrera y sin perjuicio de ello, el acto administrativo podrá ser utilizado para acreditar la existencia de una barrera burocrática cuando la sanción haya tenido como fundamento el incumplimiento de la barrera burocrática controvertida. No es una barrera burocrática las tarifas o contraprestaciones por servicios prestados ajenos al ejercicio de la función administrativa, ni tampoco es una barrera burocrática las medidas fito y zoosanitarias. Entonces ya sabemos qué es una barrera burocrática, quiénes imponen las barreras burocráticas, dónde se encuentran contenidas y acá vamos a ver ya un poco de unos ejemplos de casos que se han visto en los cuales no se constituye una barrera burocrática y no consiste en alguna exigencia o requisito, prohibición o limitación o cobro. En ese tipo de casos, donde figura la resolución que ustedes pueden ver en la presentación, se declaró improcedente la denuncia en el extremo que se cuestionó que la entidad haya emitido una norma y como tal, ello no consiste en alguna exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro, ¿no? Hay que tener en cuenta que son dos aspectos muy importantes, que es el acceso a la permanencia, condicionar o restringir el acceso a la permanencia de los agentes económicos o afectar los principios de la simplificación administrativa en la tramitación de estos procedimientos también. No tiene por finalidad condicionar el acceso a la permanencia, como lo mencionaba hace un momento, ni afectan la simplificación administrativa. En ese tipo de casos también se declaró improcedente una denuncia donde se cuestionó la prohibición de estacionar vehículos en una vía pública que fue declarada zona rígida. Entonces, la declaración de una zona rígida tiene por finalidad la regulación de un espacio de la vía pública y no como ya lo hemos visto, que no tiene por finalidad restringir, condicionar o el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado o afectar la tramitación de los procedimientos administrativos en el marco de la simplificación administrativa. Entonces, esos dos tipos de casos muy claros que se han visto a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Y bueno, aquí vamos a comenzar, vamos a terminar este primer segmento, porque normalmente es una pregunta que la podemos hacer al inicio o al final, ya cuando conocemos un poco el marco, y es saber si todas las barreras burocráticas son malas o son negativas. Esa es una respuesta que normalmente siempre la hacemos a través de las capacitaciones que dictamos también con las entidades y en las que participan servidores públicos. Y la respuesta es que no. Solamente las negativas son aquellas que son las ilegales o carentes de razonabilidad, porque en este caso nosotros realizamos un análisis de legalidad que está conformado por un análisis de fondo y forma y la incompatibilidad legal, y también realizamos un análisis de razonabilidad para ver si las medidas son arbitrarias o desproporcionadas. Entonces, ¿todas las barreras burocráticas son negativas? No, solamente son negativas las ilegales y o carentes de razonabilidad. Entonces, eso es un poco, sabemos que al existir bastante regulación puede que haya barreras burocráticas, pero las negativas y las que pueden ser vistas a través de la Secretaría Técnica o la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas son aquellas que son ilegales o carentes de razonabilidad. Entonces, ya para terminar este primer segmento que hemos hablado y poder darle un marco ya final a lo que hemos hablado de lo que es y que no es una barrera burocrática, vamos a repetir que una barrera burocrática, según la definición del artículo 3 de nuestra ley antibarreras,
Puede ser un cobro, puede ser una exigencia, puede ser un requisito, como lo pueden ver, puede ser una limitación o una prohibición. Esta va a ser impuesta por una entidad de la administración pública y va a estar materializada o en un acto administrativo o en disposiciones administrativas que son normas, reglamentos, tupas, ordenanzas, decretos supremos, o en una actuación material que les comentaba que es lo novedoso que trae este decreto legislativo 1256, y ahora que vamos a realizar todos los trámites a través de la página web, una captura de algún procedimiento, algún requisito que me pidan en la página web puede ser un medio de materialización que estaría dentro de estas actuaciones materiales, ¿no? Y lo que va a suceder es que son dos aspectos muy importantes por los cuales se pueden ver medidas a través de la Secretaría Técnica o la Comisión. Y estas son condicionar, restringir, obstaculizar el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado o afectar, como ya les he repetido, los procedimientos administrativos y por ende la simplificación administrativa. Entonces vamos a entrar de lleno ya al segundo segmento. Sin embargo, voy a ver las preguntas que me han trasladado a través del chat y tenemos una primera pregunta que es de Elías. Le agradezco que nos ha trasladado la pregunta. Es: ¿qué tipo de barreras burocráticas se han detectado en universidades? Quizá tendrían algunos antecedentes o ejemplos. Muchísimas gracias, Elías. Más adelante vamos a ver una casuística de universidades. En temas de universidades, a raíz de la pandemia, nosotros realizamos una investigación en el marco de temas de salud con diferentes universidades, específicamente con carreras de salud, para poder ver qué tipo de barreras podemos encontrar en universidades. Son barreras burocráticas que, como les mencionaba, son dos aspectos muy importantes: acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, y las otras, que son el gran grupo, que es afectar la simplificación administrativa. Y ese tipo vamos a encontrar de muchas en las universidades. Exigen, por ejemplo, la copia del pago que realicé por el otorgamiento del derecho de trámite para poder titularme, también la constancia de no adeudo en la biblioteca de libros, la constancia de no adeudo en la misma universidad, una copia, en este caso, de esta constancia de no adeudo, visada notarialmente. Son un tipo de ejemplos generales en los cuales todos esos ejemplos que les acabo de trasladar afectan finalmente la simplificación administrativa, pueden afectar el decreto legislativo 1246. Entonces, más adelante vamos a ver de alguna universidad en específico de este año que se realizó una investigación y las barreras burocráticas que se detectaron en ese momento. Así que muchísimas gracias, Elías. Creo que todavía no tenemos otra pregunta adicional. Y continúo con el segundo segmento, que es ver un poco más a fondo la capacitación que el día de hoy vamos a tocar. Y vamos a tocar un tema muy importante, que son las actividades de prevención y persuasión en materia de barreras burocráticas. Entonces continúo para que ustedes vean. Para poder realizar estas actividades, nosotros siempre vamos de la mano con lo que señala nuestro principio de acción preventiva. Y nuestro principio de acción preventiva, que está dentro de nuestra ley antibarreras, nos establece que los órganos son los encargados del inicio de acciones de oficio dentro del INDECOPI, van a privilegiar las acciones de prevención y coordinación con el objeto de promover la eliminación voluntaria. En esta parte del segmento de la exposición, ustedes van a escuchar mucho la palabra eliminación voluntaria. Es algo que vamos a también recoger de la capacitación del día de hoy, con la finalidad de que ustedes puedan entender un poco las actividades que realizamos para poder prevenir las barreras burocráticas, ¿no? Y poder lograr así la eliminación voluntaria. Eliminación voluntaria de las barreras presuntamente ilegales o carentes de razonabilidad por parte de las entidades sujetas a investigación. Esas actividades, que pueden ser de supervisión, que pueden ser de investigación e inspección dirigidas, están vinculadas con el inicio de procedimientos administrativos de competencia de la Comisión y se rigen, como ya les he explicado, por este principio de acción preventiva. Y este principio de acción preventiva es el que nos permite coordinar directamente con las entidades, el que nos permite también, porque está dentro de nuestras facultades, como Secretaría Técnica y Comisión, de realizar inspecciones inopinadas, de recibir también denuncias informativas a través de las cuales estas nos pueden permitir, porque pueden ser información que nos
que sea, en este caso, de interés para poder, sujeto a lo que la Secretaría Técnica establezca, poder iniciar alguna acción de oficio con alguna entidad en específico, ¿no? Y la finalidad de las actividades de prevención, nuestro artículo 46, finalmente el decreto legislativo 1256, establece lo siguiente: que de conformidad con lo establecido en el principio de acción preventiva, porque siempre lo vamos a tener este principio, los órganos encargados del inicio de acciones de oficio dentro del INDECOPI van a privilegiar estas acciones de prevención y coordinación con el objeto, como ya les he dicho, de promover la eliminación voluntaria. En este caso, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Secretaría Técnica Regional de Barreras Burocráticas, en coordinación con la Escuela Nacional del INDECOPI, en este caso, mantienen una impartición de capacitaciones dirigidas a funcionarios o servidores de la administración pública. Nosotros, a través de estas capacitaciones, que también las dirigimos al público, como estamos en el día de hoy, a todo el público en general, también realizamos capacitaciones con entidades con la finalidad de poder lograr que ellos puedan conocer qué es una barrera burocrática, puedan identificarla y si están imponiendo una, lograr así la eliminación voluntaria, que existe esa coordinación para que pueda lograrse la eliminación voluntaria y no pueda iniciarse finalmente alguna opción de un procedimiento sancionador con alguna entidad, ¿no? La Secretaría Técnica ni la Comisión quieren el inicio finalmente, porque buscamos que estas actividades finalmente de prevención puedan tener un objetivo que logre la eliminación voluntaria. Entonces, ¿qué acciones realizamos en el equipo de oficio? Un poco de manera general para explicarle, a través de la Secretaría Técnica tenemos dos equipos, y es el equipo resolutivo, que se encarga de ver todas las denuncias de parte, ¿no? También el equipo de oficio, bueno, tenemos un tercer equipo, que es el equipo de cumplimiento, que ve temas sancionadores propiamente, ¿no? Y el equipo de oficio, que se encarga mucho y que utiliza mucho el principio de acción preventiva que está señalado en nuestra ley antibarreras, realiza el envío y la elaboración de oficios y solicita a la entidad con la cual está realizando alguna investigación, le envía algún requerimiento de información en el cual se estaría consignando el marco normativo y la presunta barrera burocrática y legal que se habría detectado. También tenemos una labor informativa porque en ese documento nosotros vamos a explayar, como le acabo de mencionar hace un momento, el marco normativo por el cual, explicándole a la entidad que la medida que se estaría imponiendo sería una barrera burocrática y legal porque tal norma no lo ha establecido, porque, por ejemplo, la ley marco de licencia de funcionamiento no exige esos requisitos para otorgar una licencia de funcionamiento, en este caso. Entonces, así de manera muy general, realizamos esa labor y también la acción preventiva propiamente, que es la finalidad de enviar este oficio para que la entidad voluntariamente elimine esas barreras burocráticas. Y eso lo vamos a ver en dos aspectos, porque la acción preventiva también la realizamos en el mes de junio y en el mes de julio. Nosotros a todas las entidades de la administración pública enviamos un oficio que se llama un oficio de rankings, consultándoles si finalmente han eliminado de forma voluntaria alguna medida, que podría ser una presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, o si han realizado alguna acción para prevenir la imposición de barreras burocráticas. Y una acción para prevenir las barreras burocráticas puede ser que hayan capacitado su personal y que hayan pues solicitado de repente alguna capacitación con el equipo de la Secretaría Técnica de Eliminación de Barreras Burocráticas. Y esa realización de esa capacitación que ha conllevado que esos servidores públicos hayan participado de esas 2 horas lectivas educativas, pues también pueden registrarse como medidas de prevención que estarían realizando estas entidades, ¿no? Las inspecciones, como les mencionaba, nosotros realizamos inspecciones inopinadas, inclusive cuando ya estamos en una investigación, o sea, una etapa antes del inicio de este procedimiento que se va a iniciar de esta investigación, podemos realizar, si lo requerimos pertinente, porque está dentro de nuestras facultades, una investigación, ¿no? Y esta investigación nosotros nos vamos a dirigir a la entidad de manera inopinada, consultando básicamente la información que necesitamos para saber qué es lo que se estaría detectando y posterior a ello, con esa acta de inspección, poder ser un medio de materialización para realizar la inspección, para realizar la investigación que vamos a iniciar, ¿no? Entonces,
¿Quién realiza las acciones preventivas? ¿Qué son las acciones preventivas? ¿Y quiénes se benefician finalmente de estas acciones preventivas? Son preguntas que vamos a contestar en la siguiente diapositiva. Y las acciones preventivas son cualquier tipo de comunicación realizada por las entidades de la administración pública, de las resoluciones que declaran barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. También son capacitaciones o charlas, como les explicaba, son mecanismos que son también implementados por las entidades de la administración pública para evitar la creación o imposición de nuevas barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, y esto se encuentra regulado, o en este caso, en nuestra directiva 003-2017 DIRCOT-INDECOPI, ¿no? Como ya les he mencionado, venimos capacitando finalmente a diferentes ciudadanos, entidades de la administración pública, municipalidades y gremios, y a la fecha en lo que va hasta el mes de agosto, hemos capacitado a 2.717 personas. Siempre realizamos bastantes eventos y agradecemos mucho que la escuela nos pueda invitar, inclusive para este tipo de capacitaciones que son para todo el público en general, y también realizamos capacitaciones en específico para las entidades cuando nos solicitan, para los gremios y municipalidades. Hemos tenido 2 eventos grandes para las municipalidades en este año, porque son nuevas gestiones y hemos querido un poco trasladarle los conocimientos de barreras burocráticas con la finalidad de que si ellos hayan identificado que alguna medida podría ser una barrera burocrática, esta pueda ser eliminada de manera voluntaria. ¿Y por qué es importante la eliminación voluntaria? ¿No? Ustedes dirán, ¿por qué es importante la eliminación voluntaria? Porque de repente podríamos iniciar procedimientos contra las entidades. Nosotros buscamos la eliminación voluntaria porque es un factor en el cual trabajamos de manera en conjunta con la entidad para lograr que no se siga imponiendo esa medida. Y esa imposición probable de esta medida lo que puede hacer es que si se elimina voluntariamente, puede que tanto la entidad y el funcionario que apoya la gestión de la eliminación voluntaria pueda estar registrada en este ranking. Tenemos rankings positivos y negativos. Uno de ellos es las entidades con mayor cantidad de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente. Ese es el ranking que nos gustaría que todas las entidades de la administración pública figuren. Sin embargo, también tenemos otro en el que son que las entidades que han impuesto una mayor cantidad de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. Les comento que en el mes de agosto hemos ya publicado a través de la página web el semestre 2023-1, que corresponde de enero a junio, de este tipo de rankings, donde ustedes pueden ingresar, es una información pública, y pueden saber cuáles son las entidades que estarían liderando en la eliminación voluntaria, así como las que imponen mayor cantidad. Y también lo que trae como novedoso esta ley antibarreras es el ranking de funcionarios, que son el ranking de servidores o colaboradores que lideran en la eliminación voluntaria. Nosotros reconocemos la gestión de aquellos servidores que a través de estas actividades de prevención y persuasión, en coordinación de una investigación que se está iniciando, se logra la eliminación voluntaria. También tenemos entidades que han implementado medidas de prevención, como les decía, una medida de prevención de una entidad es la realización de una capacitación, porque solicita, en este caso, a través de la Secretaría Técnica o la Comisión, que se le pueda impartir conocimientos para, de cierta manera, ver si actualmente pues estarían imponiendo alguna barrera presuntamente ilegal o carente de razonabilidad. Entonces ese es un poco, y otro tipo de actividades de persuasión que nosotros también tenemos en la Secretaría Técnica y que en nuestra ley antibarreras ha establecido es la abogacía para la eliminación en barreras de leyes, el reporte de acciones tomadas para la eliminación de barreras burocráticas, el portal de eliminación de barreras burocráticas y la difusión de resoluciones de inicio, ¿no? Entonces, es un poco las actividades de persuasión que venimos realizando, y para poder entrar al otro segmento, me han trasladado un par de preguntas, así que vamos a contestarlas. Entonces, dentro de la segunda pregunta, nos hace Vanessa Cárdenas, nos dice, ¿qué tipo de barreras burocráticas podemos encontrar en una municipalidad cuando se tramita la licencia de funcionamiento por el tema de zonificación? Zona que no te permite el giro del negocio. Muchísimas gracias, Vanessa, por la pregunta que nos has trasladado a través del chat.
Y te comento lo siguiente, en efecto, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece que las municipalidades tienen la competencia, en efecto, para poder otorgar estas licencias de funcionamiento, ¿no? Y estas licencias de funcionamiento tienen ciertos requisitos que tienen que cumplir los usuarios que las solicitan. Y en cuanto a la zonificación, pues las municipalidades establecen a través de sus ordenanzas la zonificación de cada espacio del distrito para poder utilizarlo, por ejemplo, no en un espacio no van a poder, en todo el espacio del distrito no van a poder poner centros comerciales, hay espacios a través de la zonificación que sí se podría poner. Ahora, esta zonificación siempre tiene que estar acorde a lo que establece también esta ley marco, así que hay una norma, un artículo en específico que señala ese tipo de aspectos. Hemos tenido casos en los cuales se han cuestionado la zonificación que la municipalidad habría otorgado para algún espacio en específico y que ese no habría sido acorde para la solicitud que en este caso el usuario habría hecho. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de manera muy general. Si yo quiero poner una bodega en una cuadra en específico, pongamos la cuadra número 1, y, por ejemplo, veo que en la cuadra número 2, que es la misma paralela, sí funciona una bodega, sin embargo, la municipalidad me deniega a mí en la cuadra 1 que yo no puedo poner la bodega porque esto no es acorde a la certificación. En ese tipo de casos hemos tenido algo de manera muy similar y general que hemos visto en la comisión, en la Secretaría Técnica, y pues ahí hemos tenido que ver si en efecto en ese espacio en específico que se estaría solicitando el establecimiento comercial como tal, inclusive revisión de mapas, no puede establecerse ese tipo de zonificación. Y en muchos casos, cuando se ha cuestionado ese tipo de hechos, y ha habido casos con la municipalidad, si no más me recuerdo, de Pachacamac, lo que ha sucedido es que se ha detectado que en efecto sí se podía poner. Entonces son casos así muy particulares y cada caso tiene que ser evaluado y tiene que emitirse pues un pronunciamiento por parte de la Secretaría Técnica o la Comisión. Pero de manera general sí hemos tenido ese tipo de casos de zonificación. Si ustedes desean saber mayor a detalle casos de licencia de funcionamiento en temas de zonificación, temas de universidades, de colegios profesionales, nosotros tenemos un buscador de resoluciones. En ese buscador de resoluciones, ustedes van a poder acceder a toda la información de nuestros casos que venimos emitiendo como comisión. Inclusive también se encuentran las resoluciones de la segunda instancia, donde ustedes pueden, de repente con alguna palabra en específico, licencia, y ponen el año. Más adelante, si gustan, podemos entrar al portal web del Indecopi. Les puedo enseñar cómo pueden acceder, si nos queda un poquito de tiempo, a este buscador de resoluciones con la finalidad de que ustedes puedan encontrar información o casuística que sea de su interés, ¿no? Ahora vamos a tocar, y ya este es un poco el segmento tercero de esta capacitación, y es la casuística aplicable a las actividades de prevención y persuasión. Recuerden que las actividades de prevención y persuasión se dirigen por el principio de acción preventiva que tenemos y que está establecido en nuestra ley antibarreras, y son actividades que pues las realizamos el equipo de oficio que está liderado por la Secretaría Técnica de Eliminación de Barreras Burocráticas. Lo que buscamos, y siempre lo van a escuchar, es la eliminación voluntaria, ¿no? Nosotros recibimos información de investigaciones o también tomamos conocimiento de las regulaciones nuevas que están surgiendo a raíz de estos cambios normativos que se dan, y pues detectamos que la medida que de repente podrían estar imponiendo a algún agente económico, a cualquier tipo de agente económico en general para algún sector en específico, podría constituir una barrera burocrática. Entonces, lo que hacemos, como les he explicado hace un momento, es primero un requerimiento de información a la entidad. Le indicamos, en este caso, que la barrera burocrática, que le indicamos la barrera burocrática presuntamente ilegal o carente de razonabilidad que se estaría imponiendo. Posterior a ello, colocamos un marco normativo para que la entidad comprenda
y entienda si en efecto esa medida podría ser ilegal o no, o carente de razonabilidad, y luego hacemos un requerimiento de información para que la entidad nos pueda decir cuál es la base legal por la cual estarían exigiendo esa medida, o por qué estarían funcionando su mesa de partes virtual, se me ocurre como ejemplo, por qué solamente estaría funcionando hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, la ley de procedimiento administrativo general indica que las mesas de partes virtuales deben funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Entonces, ¿por qué existe esa restricción? Así un poco elaboramos los oficios que enviamos y esperamos la respuesta de la entidad. Y con esa respuesta de la entidad, lo que posterior sucede en este tipo de casos es que nos comunicamos. Algunas veces vemos que las entidades tienden a decir o a hacer gestiones para poder eliminar voluntariamente y dicen, no tenía conocimiento que en efecto esta medida que estaba imponiendo podía ser ilegal, queremos eliminarla, ¿qué debemos hacer? Y se logra la eliminación. Hay algunas otras entidades que están reunentes a este cambio y lo que hacemos es pues tener en este caso, capacitación, una reunión, explicarles por qué la medida que se estaría imponiendo en la investigación que estamos realizando podría ser una presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Entonces, veo que me han trasladado otra pregunta, también me han trasladado otra pregunta, y es de Freddy Soca, y nos dice, ¿cuándo hay una denuncia informativa al Indecopi a un administrado por un requisito carente de razonabilidad del Indecopi, le envían algún documento a la entidad? Si es así, ¿en cuánto tiempo? Muchísimas gracias, Freddy, por la consulta. Hace no mucho hemos tenido una modificación a nuestra ley antibarreras, y nuestra modificación de nuestra ley antibarreras ha tenido y ha establecido un plazo para la atención de las denuncias informativas, ¿no? En este tipo de plazos que se ha establecido, que son los 45 días, desde presentada esta denuncia informativa como tal, lo que nosotros hacemos al momento de recibir una denuncia informativa, y ya veo que tienen bastante interés con este tipo de temas, evaluamos el caso. Si es pertinente el caso que se está evaluando, que en efecto se le requiera a la entidad, porque en algunos casos en particulares no es pertinente bajo el concepto que tenemos de una denuncia informativa como tal, si es que se le requiere o no a la entidad. Entendamos que esta es una etapa antes del inicio. O sea, recién estamos como que recibiendo la información, evaluando el caso, y no estamos ya en el procedimiento, porque todo tiene que ser en el marco del procedimiento. Sin embargo, si es pertinente, se le hace un requerimiento, se le otorga un plazo a la entidad. Normalmente los plazos que se otorgan a las entidades son 5 días aproximadamente. Son plazos que se otorgan, como les vuelvo a repetir, aproximado, pero hay entidades que a pesar de que otorgamos ese plazo, pues a veces suelen, en este caso, pedir un plazo adicional o solicitar un plazo adicional. Y en ese supuesto, la Secretaría Técnica de la Comisión tiene la solicitud de evaluar si otorga o no un plazo adicional a la respuesta o al requerimiento que se está haciendo, ¿no? Y toda denuncia informativa que nos presentan a través de nuestras mesas de partes virtual o en este caso presencial, siempre nosotros emitimos una carta a la persona que nos está trasladando la denuncia informativa, siempre informamos las acciones que venimos realizando, ¿no? Tengo otra pregunta más antes de entrar a esta casuística, y es si existe una web u otro similar para denunciar barreras burocráticas. Muchísimas gracias a Howard que ha realizado esta pregunta. Eso es muy importante porque a veces la gente no conoce un poco los canales. Nosotros tenemos un canal de WhatsApp para trasladar consultas, pero tenemos un correo que es consultasbarreras@indecopi.gov.p, donde también nos pueden trasladar las consultas, y también, si los creen pertinentes, también podrían presentar su denuncia informativa o de parte de ser el caso, ¿no? Pero si van a presentar denuncias, les recomendamos que lo puedan hacer a través de las mesas de partes, sean digitales o sean, en este caso, las presenciales que tenemos a través de la institución, ¿no? Y obviamente esas denuncias informativas, nuevamente, para no redundar, pues son asignadas a algún abogado en específico de la Secretaría Técnica que va a revisar el caso y que de todas maneras le va a contestar la pregunta, ¿no? La denuncia que se está realizando. Y vamos a continuar con la casuística aplicable. La casuística aplicable que vamos a ver
en estos temas son las restricciones horarias en las mesas de partes virtuales. Yo les he comentado un poco, este caso lo vemos desde el año 2022. Comenzamos realizando este caso con las entidades, en este caso los ministerios, las entidades de la presidencia del Consejo de Ministros, todos los ministerios, los organismos y algunas municipalidades. Pero este caso, ¿cómo nació? ¿Cómo nace esta investigación para que finalmente el equipo de oficio decida actuar y no solamente con una sola entidad en específico? Nosotros, al momento de revisar una denuncia de parte, porque fue una denuncia de parte, que es la que ustedes están viendo a través de esta presentación, en la cual pues se cuestiona la limitación de recibir solicitudes a través de medios de transmisión de datos a distancia como correo electrónico únicamente en el horario institucional de atención presencial al público, y este estaba materializado en un oficio emitido por el Ministerio de Educación a la denunciante que realizó esta denuncia de parte, en un acto administrativo, ¿no? Estamos en el marco de una barrera burocrática, vamos a desglosar, era una limitación, porque la norma lo señala así, era impuesto por una entidad de la administración pública, que es un Ministerio de Educación, y estaba materializada en un acto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando la comisión evalúa este tipo de casos? Declara que ello era una barrera burocrática ilegal. ¿Por qué? Porque la entidad vulneró el artículo 134 de la ley 2744, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde establecía que los documentos remitidos a través de medios de transmisión de datos a distancia deben considerarse presentados en la fecha y envío de la documentación, sin limitar ni restringir la presentación de tales documentos al horario de la atención presencial al público de la entidad administrativa. La ley 2744, la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que las mesas de partes virtuales de las entidades de la administración pública deben funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y este cambio surgió a raíz que, como todos ustedes saben, tuvimos una pandemia y todo tuvo que volverse más digitalizado. Entonces, como todo tuvo que volverse más digitalizado, pues las personas ya no asistían a las entidades porque no había acceso para atención presencial. Entonces, tenían que presentar su documentación y seguir continuando con la realización de sus trámites a través de la página web de las entidades y a través de sus mesas de parte. Sin embargo, ¿qué sucedía con estas entidades? Tú presentabas una solicitud y si la presentabas más de las 5:30, que era el horario que una entidad de repente funciona en horario presencial, esa solicitud que de repente era para contestar algún requerimiento de observación, la presentabas a las 6 de la tarde, ya no iban a valer ese requerimiento de observación, sino la fecha de presentación de ese documento en particular recién se iba a conceptualizar al día siguiente. Entonces, ese tipo de hechos pues generaba y afectaba el derecho a petición de todos los administrados que presentaban sus solicitudes a través de las mesas de partes de diferentes tipos de trámites. Como era un hecho que tenía una afectación general, porque no era en específico para alguna persona en particular, y pues era un gran insumo de investigación, la Secretaría Técnica de la Comisión, dentro de sus facultades, creyó pertinente realizar estas investigaciones con todas las entidades de la administración pública. Comenzamos con los ministerios. Entonces ahí detectamos que varios ministerios se establecían y decían, la presentación de los documentos digitales hasta las 5 de la tarde se van a considerar presentados el día de hoy, después de las 5 de la tarde al día siguiente. Entonces, cuando se revisó los portales web de las entidades, inclusive algunos tenían marco regulatorio a través de sus resoluciones internas o directivas que tenían estos ministerios, pues se detectó que esa medida era una barrera burocrática ilegal. Se hizo toda esta secuencia de acciones de oficio que ya les he explicado. Se le envía primero un requerimiento a la entidad donde se le identificaba que en efecto pues estarían presuntamente imponiendo una barrera burocrática ilegal, marco normativo, captura de pantalla de la medida identificada, se les hacía un pequeño requerimiento de información y luego la entidad nos contestaba. En muchos de los casos, cuando realizamos estas investigaciones con los ministerios y organismos, que fueron las primeras entidades que realizamos esta investigación, pues tuvimos satisfactoriamente la acción de que ellos pudieron eliminar voluntariamente esta medida que estarían cometiendo, pues muchos de ellos figuran en los rankings del año 2022 con la eliminación voluntaria de esa medida.
Entonces, a la fecha, en la actualidad, venimos realizando esta investigación, la Secretaría Técnica con el equipo de oficio, y esta investigación se realiza con las municipalidades. Ya tenemos actualmente 71 entidades que se han adecuado con esta medida, entre ministerios, entre organismos, entre municipalidades, ¿no? Venimos continuamente realizando investigaciones, el equipo de la Secretaría Técnica de Eliminación de Barreras Burocráticas, en las investigaciones de mesa de partes virtuales. Y bueno, esta es un poco la casuística que conllevó a que a través de las acciones preventivas y persuasión, pues iniciáramos esta investigación de oficio y que continuamos a la fecha realizándola, como les he comentado. Otro tipo de casos y otro suplemento muy importante para las investigaciones de oficio son los temas de licencia de funcionamiento. En el marco de la licencia de funcionamiento, pues se dieron cambios normativos muy importantes como la estandarización de los procedimientos. Ya no se exigían requisitos que normalmente se exigían, como el tema de contar con un estacionamiento, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como tales, se variaron la calificación se variaron los plazos de los procedimientos, la calificación también de los procedimientos. Entonces, como tales, hubo unos cambios normativos y nosotros tenemos la facultad de, en este caso, supervisar el cumplimiento de esos cambios y que estos sean actualizados a través de las ordenanzas de las diferentes municipalidades que realizan el trámite de licencia de funcionamiento. Entonces, esto es un suplemento muy importante de información de investigación que realizamos también a través de el equipo de oficio. Aquí tenemos una resolución ya de manera general para ver casos, condiciones adicionales para la licencia de funcionamiento, y en un caso particular la Municipalidad Distrital de San Isidro exigió el cumplimiento de las siguientes condiciones al otorgar una licencia de funcionamiento: que el inmueble donde se realizara el giro comercial cafetería se encuentre techado, cumplir con los supuestos de hechos establecidos en una norma sanitaria para un restaurante. Se realizó el análisis de legalidad, que es un análisis muy importante que realiza la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en sus diferentes casos, y se verificó, en efecto, la competencia de la municipalidad. Sabemos que las municipalidades, a través de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, pues tienen facultades para poder otorgar licencia de funcionamiento. Sin embargo, la entidad desconoció lo dispuesto en este artículo 6 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, que establece las condiciones que como máximo pueden ser evaluadas para las municipalidades para otorgar una licencia de funcionamiento. Eso es lo que le explicaba, ¿se acuerdan? Al momento de que hablamos de los ejemplos en la definición de una barrera. Y en este caso, las condiciones como máximo que se pueden revisar en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento son seguridad en edificaciones, compatibilidad de uso y zonificación. Estas son algunas medidas que se aprecian en las investigaciones de oficio en el marco de las licencias, en el marco de los temas de licencia de funcionamiento. Hace un momento les comentaba el requisito consistente en presentar la declaración jurada de contar con el número de estacionamientos exigible de conformidad con el artículo 9A del Decreto Supremo 046-2017 de la PCM. Esto vulneraba el artículo 7 de la Ley Marco del tubo de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, debido a que la municipalidad estaría exigiendo pues requisitos distintos a los establecidos en esta lista ya señalada, establecida para la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. También vulneraba el numeral 41.1 del artículo 41 del tubo de la Ley 2744, concordado con el artículo 2 del Decreto Legislativo 1561, que modifica el numeral 36A, y del artículo 36A de la Ley 2744, debido a que la municipalidad también estaría exigiendo un requisito diferente al que está obligado a incorporar conforme a los procedimientos estandarizados contenidos en el anexo 1 del Decreto Supremo 200-2020, que aprueba los procedimientos administrativos estandarizados de licencia de funcionamiento y de licencia provisional de funcionamiento de bodegas. Ese tipo de cambios se dio en el 2026 y pues nosotros continuamos realizando investigaciones con diferentes municipalidades. Hemos ya también finalizado en algunos casos satisfactoriamente, porque las municipalidades se han adecuado y han eliminado voluntariamente estas medidas que hemos encontrado que son presuntamente ilegales o carentes de razonabilidad, y en algunos casos, cuando no existe la eliminación voluntaria, pues posterior a ello se emite un informe que se recomienda el inicio de un procedimiento contra esa entidad
Otra de las medidas muy importantes que también se han visto en las investigaciones de oficio en el marco de licencias de funcionamiento es la imposición de un plazo de 4 días hábiles, ¿no? ¿Por qué esta medida podría ser una presunta barrera burocrática ilegal, ¿no? Vulneraba el inciso A del numeral 8.2 del artículo 8 del texto único ordenado de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. ¿Y esto por qué? Debido a que las municipalidades estarían imponiendo un plazo distinto a lo establecido, en este caso, de la referida disposición, el cual establece que el plazo es de 2 días hábiles para el otorgamiento de licencia de funcionamiento para certificaciones calificadas con riesgo bajo o medio. Hubieron muchos cambios, como les vuelvo a repetir, en este decreto supremo de procedimientos estandarizados, y dentro de esos cambios que hubieron, se realizaron pues los cambios en cuanto al plazo. Como ya les he explicado, ya se dejó de requerir este requisito, que era el consistente a presentar una declaración jurada en los temas de estacionamiento, pero además de que vulneraba el numeral 8.2 del artículo 8 del texto único ordenado de la Ley Marco, también vulneraba el 41.1 del artículo 41 del texto único ordenado de la Ley 2744, concordado con el artículo 2 del Decreto Legislativo 1561, que modificaba el numeral 36.A.4 del 36A de la ley de la LEPAG, debido a que la municipalidad también estaba exigiendo un plazo diferente al que estaba obligado a incorporar conforme a los procedimientos estandarizados que ya les mencionaba, y que esto se encontraba regulado dentro del Decreto Supremo 200/2020 de la PCM. Entonces, la estandarización de los temas de licencia de funcionamiento los hemos visto, y tenemos competencias establecidas para supervisar el cumplimiento de las municipalidades en cuanto a estos temas de lo que es estandarizado en cuanto a requisitos, en cuanto a la imposición de plazos, en cuanto a la calificación de procedimientos, y eso continuamente realizamos pues investigaciones con diferentes municipalidades para corroborar que estarían cumpliendo con lo establecido en el Decreto Supremo 200/2020 de la PCM, ¿no? Antes de entrar a la casuística de universidades, voy a contestar otra pregunta adicional que me han trasladado, y es de Vanessa, le agradezco, y para aquellos requerimientos que estamos sujetos a contestar mediante mesas de partes, en este caso, un requerimiento de SUNAFIL nos indica solo se recepcionará hasta las 5 en mesa de partes, pero se sabe que esto es abierto 24 horas. ¿Sería considerado barrera como burocrático? Vanessa, entiendo para requerimientos que estarían solicitando en el marco de algún procedimiento. A ver, las mesas de partes de las diferentes entidades de la administración pública tienen la obligación de funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. No pueden limitar con ningún horario la presentación de los documentos, porque la norma no establece una limitación como tal. Entonces, eso es un punto muy importante. Inclusive hemos tenido también una capacitación exclusiva para ciudadanos con temas de mesa de partes. Hemos tenido también una entrevista que se ha dado a través de nuestro programa de antibarreras, que los invitamos también a revisar a través del YouTube, están las grabaciones, con lo referente a lo que es la investigación de la mesa de partes digitales. Y es que las entidades a veces desconocen los cambios normativos, y la ley no limita o no establece una limitación para que exista para la presentación del documento como tal. El correcto, la correcta información que debería estar dentro de la página web de una entidad cuando ingresamos a una mesa de partes, un disclaimer que debe tener es: los documentos presentados entre las 00 horas y 23:59 de los días lunes a viernes se considerarán presentados el día hábil en que se presenta el documento. Por ejemplo, en los casos de sábado, domingo, feriado o días inhábiles, obviamente los documentos van a ser considerados presentados al día hábil siguiente. Ese es el correcto disclaimer, finalmente, que debería tener pues las municipalidades, las entidades de la administración pública al momento de que uno ingresa a sus mesas de partes y presenta una solicitud, y no deben delimitar la presentación de la solicitud de este documento digital. No debe existir esa limitación. Entonces, vamos a continuar con la casuística de las universidades.
que era un tema que nos preguntaban al inicio, ¿no? Que en este caso tuvimos una investigación con la Universidad Nacional de Educación de Enrique Guzmán y Valle. Tenemos ahí la resolución donde ustedes también la pueden buscar en el buscador de resoluciones que más adelante vamos a entrar para poder conocer. Y bueno, se exigía en este ejemplo, porque fueron varias medidas, pero el ejemplo que hemos colocado en esta presentación es la exigencia de presentar el acta de aprobación de la sustentación de la tesis para la tramitación del procedimiento de aprobación del grado académico de doctor en ciencias de educación. Esto estaba materializado en el numeral 2 del procedimiento del TUPA de esta universidad, aprobado mediante una resolución en específico, difundido también en el portal web institucional de la Universidad Nacional de esta universidad. Estaba también materializado en un documento denominado Aprobación del Grado Académico de Doctor en Ciencias de Educación, que también estaba difundido en el portal web, también estaba aprobado en el literal B del artículo 78 de otra resolución que estaba también difundida en el portal web de la universidad, y también en el literal B del artículo 30 de otra resolución de esta universidad, y también se encontraba difundido en el portal web institucional. Como ustedes pueden ver, aquí hay diferentes medios de materialización para únicamente esta medida, y fue detectada en una investigación que se inició. ¿Por qué era ilegal? La medida antecitada era ilegal porque vulneraba lo dispuesto en el numeral 8 del inciso 48.1 del artículo 48 del TUDO de la LPAJ, y en consecuencia también contravenía el principio de legalidad regulado también en el artículo 4 del título preliminar de también esta norma, en la medida que exigen a los administrados en el marco del procedimiento administrativo para obtener el grado de maestro y doctor en la educación, información o documentación que expedida por la entidad, por la misma entidad. Entonces, esta información que solicitaban, que era el acto de aprobación de la sustentación del tesis, era información que la misma universidad contaba y no tenía por qué ser exigida a finalmente ese usuario que quería realizar el trámite. Como esta medida, hay un montón de medidas que hemos visto en casos de universidades para procedimientos de otorgamiento de un título profesional, de título de bachiller, y como lo ven acá también para el procedimiento del grado académico de doctor en ciencias de la educación, como se realizó la investigación en ese caso en particular, ¿no? También vamos a ver casuística sobre colegios profesionales. Y aquí me voy a detener un poco porque también hemos realizado investigaciones a través de las mesas de parte de salud en el año que empezó la pandemia, con los colegios profesionales, Colegio Tecnólogo Médico, Colegio Químico Farmacéutico, Colegio Médico, Colegio de Enfermeros, ¿no? Hemos tenido satisfactoriamente que, a pesar de haber detectado que en plena pandemia se exigían demasiados requisitos que afectaban la simplificación administrativa, entre ellos uno de los más resaltantes, la copia del DNI, y eso es un requisito que afecta directamente la simplificación administrativa porque el artículo 5 del decreto legislativo 1246 establece que no se debe exigir la copia del DNI como tal. Entonces, como ese ejemplo, había muchos requisitos que los colegios profesionales exigían a sus agremiados que querían formar parte de estos colegios diferentes de las profesiones que le comento, y pues realizamos investigaciones de oficio, y en muchos casos satisfactoriamente logramos la eliminación voluntaria. Tanto es así que en el caso del Colegio Tecnólogo Médico se logró la eliminación voluntaria de 36 presuntas medidas que afectaban al procedimiento de colegiatura ordinaria, ¿no? Ante este colegio como tal, y pues ese hecho logró que finalmente ese funcionario o ese servidor de esa entidad pues figurara en el ranking de funcionarios que nosotros tenemos, que lideran en este caso aquellos funcionarios o servidores públicos que nos ayudan en las gestiones de la eliminación voluntaria de las presuntas barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, ¿no? Entonces eso es muy importante porque este tipo de investigaciones que nosotros realizamos nos permiten detectar en procedimientos tan básicos como es colegiar a un profesional, como es el otorgamiento de un título, y de repente muchas personas no saben que ahí, en esos procedimientos, podrían estar
presuntamente cometiéndose medidas que podrían verse como barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. Inclusive, como se los mencioné al inicio, hay muchas personas que no sabían que los colegios profesionales y las universidades ejercen función administrativa y pueden ser entidades que estarían imponiendo barreras burocráticas. Entonces, hay que partir desde ese hecho. Ya les he comentado que las barreras burocráticas son impuestas por las entidades de la administración pública, del Estado. Pero hay entidades como los colegios y las universidades que pueden tener, en este caso, función privada, ¿no? Pero que también ejercen función administrativa cuando otorgan sus títulos, como el título profesional, el título de magíster o el título, en este caso, de bachiller de los profesionales, ejercen función administrativa en esos casos particulares y ahí podrían estar imponiendo exigencias o medidas que podrían verse afectadas en los temas de simplificación administrativa. La gran parte de casos que hemos visto afectan la tramitación de procedimientos administrativos y por ende vulneran la simplificación administrativa. Entonces tenemos los colegios profesionales. Vamos a ver un caso. Este es un caso muy conocido, que es el de Colegios Abogados de Lima, ¿no? En los cobros efectuados de 1.500 y 2.700 para los procedimientos de colegiatura bajo la modalidad grupal o individual respectivamente. La ilegalidad que se detectó en estos cobros es que el CAL contravino, en este caso el Colegio de Abogados de Lima, contravino los artículos 51.1 y 52.1 del texto único ordenado de la Ley 2744, debido a que no acreditó la estructura de costos que haya sido elaborada de acuerdo a la metodología de cálculo aprobada por el Decreto Supremo 064-2010 de la PCM. De esos montos que cobraba el CAL para los procedimientos de colegiatura correspondían al costo en el que incurrían por llevarlos a cabo, ¿no? Si bien es cierto, esta resolución que se emitió a través de un procedimiento de oficio bajo los alcances de nuestra antigua nombre, que era el 26 bis y del decreto legislativo, del decreto ley 25868, asimismo se ha publicado un extracto de esta resolución. Ese mismo aspecto o esa misma evaluación también se realiza con el decreto legislativo 1256, cuando vemos cobros de derechos de trámite, ¿no? Que deben estar, seguir este marco de estructura de costos aprobados por el Decreto Supremo 064-2010 de la PCM. Aquí abajo ustedes pueden ver la resolución. También hemos tenido, a pesar de esta primera investigación con el Colegio de Abogados, tuvimos una segunda investigación de oficio, porque también pues exigían para el cobro de una sesión de fotos, ¿no? Al agremiado al momento de, en este caso, de poder solicitar su colegiatura en esta institución, y pues también fue materia de una evaluación de investigación de oficio. Entonces, hay medidas que han solicitado los colegios profesionales para otorgar la colegiatura de los profesionales como tales, que contravienen las normas de la simplificación administrativa. Piden documentos que, como ya lo hemos visto en el caso de las universidades, son documentos que ellos mismos poseen, como la copia del recibo del pago del derecho de trámite por la colegiatura. Si yo pagué este derecho de trámite en la misma institución, o sea, voy y realizo el pago, la entidad cuenta pues con un sistema, cuenta con un documento que acredita que finalmente realicé, no tendrían por qué solicitarme nuevamente la copia, ¿no? Entonces, ese tipo de casos que pueden ser muy simples y que de repente no son identificados por la ciudadanía como tal, podrían ser medidas que son presuntamente ilegales o carentes de razonabilidad. Entonces, antes ya todavía tenemos un poco de tiempo y eso es muy bueno porque vamos a ver de manera muy general ya el tema referente a entrar a la página web y poder que ustedes puedan ver dónde pueden encontrar los temas de ranking, los buscadores de resoluciones, para que ustedes puedan hallar esta información que hemos comentado el día de hoy. Pero antes de acabar, siempre me gusta que la gente el día de hoy se vaya con los conocimientos sobre temas de barreras burocráticas. Es lo siguiente. Quiero que ustedes entiendan a través de cuál es la definición de una barrera burocrática o cómo se conceptualiza la barrera burocrática como tal. Eso es muy importante porque desde ahí marca el hecho para, si queremos presentar una denuncia, sea informativa o sea de parte, o saber si se nos estaría imponiendo una barrera burocrática.
ilegal o carente de razonabilidad. Primero, sabemos que no todas las barreras burocráticas son negativas, solamente son las ilegales o carentes de razonabilidad. Y lo segundo, para entender muy importante el marco, ya lo que hemos visto, es que la definición del artículo 3 de nuestra ley antibarrera señala que una barrera burocrática, y esto es muy importante porque es muy acucioso este tipo de cómo lo señala como tal nuestra norma, es que puede ser una exigencia, puede ser un requisito, puede ser una prohibición, puede ser un cobro, en este caso, es impuesto por una entidad de la administración pública. Ojo, que pueden ser entidades que son privadas, pero que ejercen función administrativa, ¿no? Y dos marcos muy importantes que ya ustedes saben, y es condicionar o restringir o obstaculizar el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado o afectar los procedimientos y por ende los principios de la simplificación administrativa, y estos son los casos que hemos tocado con colegios profesionales, universidades, también el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado, pues vamos a ver casos en temas de licencia de funcionamiento, temas de licencia de edificación, temas de transportes, temas ambientales también. Vamos a ver gran cantidad de barreras burocráticas en esos tipos de dos aspectos que son muy claros y que creo que el día de hoy nos vayamos con ese concepto. Siempre si vamos en este caso, a identificar que se nos podría estar imponiendo una presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, tengamos en cuenta mucho la definición de este artículo 3 que hemos conversado el día de hoy. Entonces vamos a ver, y aquí espero que Sandra me pueda ayudar si se visualiza. Ahorita he dejado de compartir, si me puedes ayudar, Sandrita, en ver que ya nos está compartiendo. ¿Me comentas o se sigue compartiendo? Si me pueden confirmar si se sigue viendo. Se está viendo tu pantalla, estimada Irene. Muchísimas gracias, Sandra. Entonces ponemos en el buscador Indecopy, ¿no? Vamos a entrar a la misma página del Indecopy como tal. Y primero vamos a ver dónde podemos encontrar los rankings, que era lo que les comentaba, que era una información que se acaba de publicar y que es parte de las actividades de persuasión y prevención que están dentro y señaladas en nuestra ley antibarreras. Entonces entramos a normas y documentos, todos los informes y publicaciones, ¿no? Y ustedes van a poder bajar un poquito más con el cursor, van a poder ver, y ahí se publican, por ejemplo, ahí están publicadas estas últimas, hay el boletín semestral, eso es muy importante, a través de este boletín ustedes van a poder revisar los casos más importantes de la comisión y de en este caso, sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, en el primer semestre de este año, que es muy importante y que también pueden revisarlo. Mira, hacemos clic y ustedes puedan descargar esta información que les invito a revisar. Aquí están contenidos la casuística que a lo largo de enero a junio ha sido más relevante y algunos pronunciamientos que han podido marcar la pauta en diferentes tipos de casos y materias para que ustedes puedan tener conocimiento y saber qué tipos de casos se ven ante la Secretaría Técnica y la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y si estos también son confirmados por la segunda instancia, que es la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Entonces retrocedemos y aparte del boletín, como ustedes pueden ver, vamos a ver el ranking. Aquí está el ranking publicado por ejemplo, de los funcionarios, que era algo muy importante porque celebramos la gestión de todos los funcionarios que nos apoyan en la eliminación voluntaria. Y en este tipo de ranking, ustedes van a poder observar, y se está cargando, cuáles son las entidades, finalmente, que que estarían en este caso liderando, ¿no? ¿Cuáles son los servidores públicos de las entidades que estarían liderando, pues, finalmente, este tipo de documento informativo? Y vemos que está el Centro de Formación en Turismo, vemos que está en este caso también el Instituto Nacional de Calidad, el Ministerio de Energías y Minas, el Instituto Geológico, la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, y así tenemos diferentes entidades, pero por ejemplo quien está en el primer puesto es una entidad de una municipalidad provincial de Cutervo, en Cajamarca,
Y así, como ustedes ven, no hay un requerimiento como tal que establezca cuántas personas se deben, en este caso, consignar en el ranking finalmente, sino son aquellas personas que han colaborado y que han participado, pues, en esta gestión, ¿no? Ahora vamos a ver, en este caso vamos a retroceder, vamos a cerrar esta pestaña y vamos a ver otro de los rankings que es muy importante, aparte de las medidas preventivas, pero el que nos interesa saber es el ranking positivo, que es las entidades que lideran en la eliminación voluntaria de barreras burocráticas. Y aquí tenemos, por ejemplo, que nos arroja esta información. Tenemos a la Municipalidad Provincial de Lamas de San Martín, en este caso tenemos por ejemplo, también más abajo la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, este tipo de 1-1 medidas probablemente son investigaciones de las mesas de partes o de licencias de funcionamiento, las que han conllevado que estas entidades pues formen parte ahora de este ranking positivo que lidera la eliminación voluntaria de barreras burocráticas. Tengo algunas preguntas. Me indica Sandra que no se está viendo la información. Voy a volverlo a compartir. Muchísimas gracias, Sandra. Y nuevamente me confirma, Sandra, si se ve, por favor. Sí, estimada, ya se puede ver. Muchísimas gracias. Entonces, aquí estaba comentándoles, disculpen que no lo hayan podido observar, pero este tipo de información que contiene es la información que contiene las entidades de la administración con mayor cantidad de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente de enero a junio del 2023, y pues aquí ustedes pueden observar que no solamente son entidades que están figurando en Lima o en el Callao, sino es a nivel nacional este ranking. Esto es muy importante. Entonces, ahora vamos a entrar, y ahora sí he dejado de compartir, pero vamos a entrar al buscador de resoluciones, que esto es muy importante porque también es es una información que ustedes pueden encontrar todo tipo de pronunciamientos, ¿no? En temas de barreras burocráticas ya de manera más específica por año, ¿no? Entonces voy a proceder a compartir nuevamente mi pantalla para que ustedes puedan observar cómo encontramos esta información. Ingresamos al Indecopi buscador de resoluciones, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver tribunal, propiedad intelectual, protección al consumidor, defensa de la competencia, siempre es el marco general, y luego vamos a entrar a procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Entonces podemos poner el año, por ejemplo, pongo el año 2021 o 2022. Sandra, ¿me comenta si se está observando? ¿Se está Sí, sí, llegando a observar? sí, se está Muchísimas observando. gracias. Entonces entramos a temas de licencia de funcionamiento, por ejemplo, para tener una idea, para que ustedes puedan ver. Y nos salen todos los casos de funcionamiento, podemos ver más el contenido, por ejemplo, en este caso en particular, de temas de licencia de funcionamiento. Aquí se declara barrera burocrática ilegal en posesión de un plazo de vigencia de 1 año para la autorización de instalación de un panel unipolar iluminado, ¿no? Y así, de manera, este es un extracto de información de resumen del caso y ustedes pueden descargar la resolución. Entonces, esta información que estamos viendo el día de hoy es muy importante. La pueden ustedes encontrar a través de nuestro portal web y pueden también encontrar la información de ranking, que es una información que ya le hemos visualizado, que hemos visto cómo pueden acceder, ¿no? Y para continuar y finalizar un poco con esta exposición el día de hoy que hemos tenido, en la cual agradezco la participación de todos ustedes, que el día de hoy ha sido muy importante con las preguntas que han venido realizando. Me comenta Sandrita si se llega a ver, pero estamos creo que en la primera diapositiva, ¿no? Así es, Irene, en la primera. Perfecto, muchísimas gracias. No sé qué pasa con el cursor. Ahí está. Entonces, ya en este caso, ustedes puedan trasladarnos toda la información en el marco de barreras burocráticas, los invitamos a ingresar a nuestro portal web de eliminación de barreras burocráticas. Pueden entrar
al portal www.indecopy.gov.p, ¿qué hacemos? También los invito a que revisen el ABC para la presentación de denuncias. Pueden entrar al buscador de resoluciones que ya hemos visto, el marco normativo de simplificación administrativa, el decreto legislativo 1246 y el decreto legislativo 1310. También pueden ver los procedimientos que se dan ante la SEP y ante la sala, y los boletines, como ustedes lo han visto, que ya está publicado en nuestro portal web. Eso es muy importante porque el boletín recoge los pronunciamientos más del primer semestre, los más identificados, y para que ustedes puedan conocer los cuales han causado mayor impacto y tener esa información. También nos pueden trasladar sus preguntas y todo tipo de consultas a través de nuestro canal virtual, que es el correo consultasbarreras@indecopy.gov.p, y las denuncias que ustedes deseen presentar, sean informativas o de partes, pueden hacerlo a través de la mesa de partes presencial o virtual del Indecopy. Si alguno tuviese alguna pregunta adicional, estoy ya a contestarlo. Caso contrario, quiero agradecerles nuevamente el día de hoy que se hayan tomado un tiempo para conocer las actividades que realizamos de prevención y persuasión a través de la Secretaría Técnica y el equipo de oficio de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopy. Y por favor, lo único que les voy a pedir que se lleven como concepto es que revisen siempre nuestra ley antibarreras para poder identificar si alguna medida que ustedes estarían presentando, ya sea como usuarios o como agentes económicos, podría conceptualizarse como una presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Tengan mucho en cuenta la definición de barrera burocrática, porque de eso depende si se puede admitir su caso o no, o este se declarado improcedente. Igual revisen en este caso lo que la ley establece, no de manera de lista taxativa, pero sí señala que no podría constituirse como una barrera burocrática, porque si bien, como ya les he explicado, nosotros podemos entender que nos imponen barreras burocráticas porque son trabas como tales, no necesariamente todas van a ser ilegales o carentes de razonabilidad y van a poder ser vistas en este marco de nuestra ley antibarreras. Eso es lo que el día de hoy espero que les pueda haber trasladado, así como un poco de las actividades que el equipo de oficio realiza. Y si no hay más preguntas, Sandra, yo creo que vamos a finalizar esta capacitación el día de hoy, nuevamente agradeciéndoles su participación activa a través de sus preguntas. Muy bien. En nombre de la Escuela Nacional del Indecopy queremos agradecer a nuestra ponente por la excelente exposición y a todos ustedes por su asistencia y por su participación con sus preguntas. En el chat van a encontrar una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas, para invitarlos a que puedan llenarla. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia el día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes con todos, hasta luego. Indecopy. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.